Hola chicos, ¿cómo están? Estamos ya en el proyecto 5 en la semana 1. Esta semana es del 14 al 18 de diciembre. El tema de este proyecto es actúa, activa y sé parte de un cambio personal. Antes de continuar les voy a enviar unos saluditos a todos ustedes. Muchas gracias por esos saludos y esos cariñitos que me dejan ahí en los comentarios. La primera asignatura que vamos a ver es lengua y literatura, pero antes tenemos que nosotros ver los compromisos. Cada que iniciamos una ficha o un proyecto, tenemos que hacer los compromisos. Los compromisos para este proyecto 5 son: define compromisos personales, poner en práctica mis aptitudes y actitudes para lograr objetivos, metas y sueños. Practicar a diario hábitos saludables para vivir en bienestar. Cumplir mis metas desde una toma de decisiones basadas en valores. En caso de contar con acceso a Internet, establezco horarios para usarlo. Si soy víctima de ataques en las redes, denuncio y bloqueo al agresor y pido ayuda a una persona de confianza. Ahora sí vamos a ver nuestra asignatura inicial, que es lengua y literatura. El tema para esta actividad 1 de lengua y literatura es el género periodístico. Los géneros periodísticos son textos en el que se aborda informaciones u opiniones según el objetivo del autor. Esto empezó en el siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Entonces el género periodístico se dividió de acuerdo al estilo que abordaba cada uno de estos géneros. Tenemos que el género periodístico se divide en tres: en el género informativo, el género de opinión y el género mixto. El género informativo narra hechos de la actualidad. Entre ellos está la noticia, el reportaje informativo. Recuerden que las noticias son hechos que ocurren recientemente y el reportaje igual. Los géneros de opinión. En ellos se interpretan la actualidad y contribuyen a formar opinión. Entre ellos tenemos la editorial, el artículo de opinión y las cartas al director o la columna. Estos géneros de aquí nosotros lo podemos utilizar para dar nuestra opinión o contribuir con una opinión de acuerdo al tema que hayamos leído en el medio periodístico. Los géneros mixtos. Tenemos a la crónica, la entrevista, la crítica y el reportaje interpretativo. Estos géneros de aquí combinan la información con la opinión e interpretación. Quiere decir que aquí el periodista puede dar su opinión, puede interpretar. En cambio, la noticia la tiene que hacer de manera objetiva. Él solamente cuenta lo que sucedió. En el artículo de opinión, en la columna y en la editorial, contribuye con su opinión, de acuerdo a lo que sucedió. Ya tenemos los tres géneros periodísticos. Ahora vamos a ver la actividad que nos piden en la ficha. En la ficha nos pide que recortemos y peguemos en una hoja un ejemplo de cada género periodístico. Utiliza periódicos viejos o nuevos, revistas u otro material. Entonces tenemos aquí género informativo. Yo escogí la noticia. La noticia es un relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente, porque si no lo hacemos a tiempo, entonces ya no es una noticia. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las siguientes preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué sucedió? Yo elegí esta noticia que trata de, en este caso, reciclar tiene doble beneficio. Vamos a la siguiente recorte que elegí. El género que elegí fue la crónica. ¿Qué decía que era la crónica? Recuerden que tenemos los tres géneros periodísticos. Elegí de los géneros mixtos la crónica, donde se combina la información con la opinión e interpretación. La crónica es la exposición, la narración de un acontecimiento en el orden en que fue desarrollándose y se caracteriza por transmitir, además de información, las impresiones del cronista. Como ya les decía, en el informativo solo informamos lo que sucedió. En la crónica, el cronista, el periodista, pone su opinión. Más que tratar la realidad, este género se emplea para recrear la atmósfera en que se produce determinado suceso. Aquí tenemos una crónica que se llama Recetas que matan, 17 provincias superan el promedio de desnutrición, crónica infantil nacional. Ya tenemos dos, dice que elijamos tres de los géneros periodísticos.
Yo elegí aquí el artículo de opinión. El artículo de opinión es un artículo en el cual la persona que lo escribe pone sus perspectivas y sus razonamientos acerca de algún tema. En los artículos de opinión, la responsabilidad cae en la persona que escribe el artículo y no en la editorial que lo publica. Aquí tenemos el uso de la bici en toda la ciudad. Este es un artículo de opinión. Ya tenemos los 3 recortes de los géneros. Entonces, de estos 3 géneros, elegí uno de cada uno. Busqué los recortes. Y ahora vamos a ver la actividad 2 que nos pide aquí en Lengua y Literatura. Dice que escoja uno de los recortes, el que más te haya gustado, y subraya las acciones que han generado beneficio o perjuicio. Muy bien. Aquí nos dice que escojamos uno de los recortes, el género que más te guste, y subraya las acciones que han generado beneficio o perjuicio. Aquí tenemos entonces, yo elegí este artículo de opinión y el ejemplo es el artículo de opinión de uso de las redes sociales. Y yo veo que aquí las acciones que han generado beneficios son: es innegable el beneficio que ha traído consigo las redes sociales en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental. Quiere decir que nosotros nos podemos comunicar con personas de otros continentes en un tiempo muy rápido. Ahora vamos a ver los perjuicios. Pero en los últimos años ha traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora. Otros no despegan sus dedos de sus celulares. Entonces aquí tenemos un beneficio y un perjuicio. Yo he sacado acá afuera también, o puedes subrayar y elegir cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio. Hemos terminado con la actividad 1, que es lengua y literatura. Continuamos. La actividad 2, que es de educación cultural y artística, nos viene con el tema ¿quién soy? Es muy difícil definir o llegar a saber quiénes somos, pero al menos es importante saber de dónde somos. Para ello realiza las siguientes actividades. Vamos a responder y sustentar las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? Bueno, ¿quién soy? Soy una persona inteligente, soy un ser de razón y de sentido común. Soy muy curiosa, creativa, muy cariñosa con las personas que forman parte de mi vida. Como maestra me encantan los niños, su sinceridad, su espontaneidad. Soy el resultado de muchas experiencias vividas, de valores recibidos en casa o adquiridos a lo largo de mi vida. Este es un ejemplo de qué puede poner en quién soy. ¿De dónde soy? Soy de Santo Domingo de los Colorados. Soy del lugar donde se encuentra mi familia. Son ellos el motor que me impulsa a no rendirme nunca. Continuamos con el siguiente punto. Entenderse a sí mismo y entender la naturaleza de nuestras raíces puede ser difícil. Puede ser difícil al estar en la contienda entre la tradición y la modernidad. Tenemos que hacer varias cosas para entender y mantener la naturaleza de nuestras raíces, tener una propuesta de ética como forma de vida, revivir el genuino patriotismo y con urgencia tener siempre presente los valores para un mejor presente y futuro. ¿Qué características propias de mi identidad he ido practicando hasta el día de hoy? Bueno, en Santo Domingo se caracteriza por su creatividad, amabilidad y trabajo. Son valores que he practicado hasta el día de hoy. Conociendo mis orígenes y mi historia, voy contribuyendo a mi identidad. Mis orígenes y mi historia han ayudado a contribuir mi identidad, individualidad que me permite diferenciarme del resto de seres humanos, dándole sentido a nuestra vida, experimentando a través de nuestra identidad nuestro desarrollo personal, pues adquirimos la sensación de ser y existir. Estos son ejemplos de lo que usted puede poner en estas preguntas. Luego aquí nos dice en la actividad 2, realiza una pequeña descripción de actitudes y aptitudes que te han marcado en las diferentes situaciones de la vida, permitiendo mantener un bienestar familiar. Bueno, actitudes como la tolerancia, el respeto, la perseverancia, la independencia, la creatividad y el emprendimiento. Y las aptitudes
Creatividad, ser capaz de idear, proponer y ejecutar ideas nuevas. Adaptación al cambio y sobre todo buena disposición a él. Aquí tenemos actitudes y aptitudes que contribuyen a mantener el bienestar familiar. Actividad 3. Libertad, equidad y solidaridad, fundamentales para la democracia real. Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué derechos necesitamos para una verdadera democracia? Los valores primordiales para una verdadera democracia son la libertad y la justicia social. Aquí dice que realicemos un mapa mental sobre los fundamentos de la democracia en una justicia. Muy bien. Nosotros para hacer un mapa mental tenemos que hacerlo primero, poner el tema en el centro de la hoja. El tema aquí es fundamentos de la democracia. Y luego vamos a poner alrededor gráficos que hablen del tema. Aquí tenemos la legalidad, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la equidad y la justicia. Son los valores que fundamentan la democracia. El respeto implica la tolerancia, respetar al otro por el hecho de ser seres humanos. La legalidad son los valores democráticos, qué podemos y qué no podemos hacer. La honestidad inspira confianza, seguridad y lealtad. La responsabilidad es la actitud con la que asumimos nuestra manera de pensar. La equidad es la justicia del caso concreto. Justicia más equidad es igual a unión. Y la justicia son las normas que tenemos que seguir para tener un fundamento de una democracia. Y así nos acaba el mapa mental de la actividad 3 de estudios sociales. Vamos ahora sí con la actividad 4, juego limpio. Esta es de educación física. Con una cinta o cuerda, arma una pequeña cancha de vóley colocando la cuerda a una altura adecuada. Crea tus propias reglas que podrías implementar en cualquier juego que evidencien las actitudes positivas y una sana convivencia entre los participantes. Aquí tenemos, ustedes pueden hacer una red y jugar vóley. Ser respetuoso con el adversario y asimismo con tus compañeros, jugar limpio y justo, ser honesto y aprender a aceptar la derrota, no utilizar un lenguaje irrespetuoso. Serían las normas para nosotros tener un juego limpio. Y por último tenemos las actividades de inglés, que ya saben, se las dejo allí contestaditas para que puedan realizarlas. Muchas gracias, chicos, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana en la semana 2 del proyecto 5.